¿Y cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué se llegó a este punto? Muchos hablan de que incluso este es el estallido social más grande de la historia, ¿no? De Chile. De Chile, no, de Chile digo. A ver, han habido otros episodios, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, sin irme muy lejos, al siglo XX, ¿no? El profesor Salazar, de hecho, ha tratado algunos, me acuerdo de haberlo escuchado hablar sobre, por ejemplo, lo que pasó en el 57, porque hay una experiencia vivencial, ¿no es cierto? También unos años antes, la famosa revuelta o revolución de la Chaucha, 49. etc. Pero usualmente estas cosas habían, claro, el 49, y estas cosas habían sido de alguna manera reactivas, ¿no es cierto? Era como, había algo, ¡pum! En el caso del 49, el alza del precio del transporte, el 57 fue una serie de cosas más complejas, pero fundamentalmente tenía que ver en parte con la misión Klein-Sachs, que había propuesto, ¿no es cierto?, una serie de reformas al gasto público, fundamentalmente para cortar la inflación, que alcanzaba casi 3 dígitos para esa época, la década de los 50, pero nuevamente eran cosas reactivas, ¿no es cierto? Sí. Pasaban, pum, reaccionaba la ¿Y en este población, caso? etc. Aquí el asunto es mucho más complejo, ya lo decía el profesor Salazar, esta cuestión tiene que ver con una especie como de caldo de cultivo, ¿no es cierto?, que tiene que ver primero con expectativas frustradas, ¿no es cierto?, por un lado, y además también con la acumulación de esa frustración. Pongo un ejemplo que es muy básico, ¿no? El tema de las pensiones. Solamente uno, por si acaso. No digo que ese sea el tema, pero solamente pongo un ejemplo, ¿no? Si a mí me dicen que yo ponga el 10% de mis haberes, ¿no es cierto?, como imposiciones, y que al final de mi ¿cómo se llama?, de mi vida impositiva, sí, donde yo no tengo laguna, etcétera, yo voy a salir entre un 80 y un 85% de mi sueldo, que eso es lo que se decía a principios de los 90, ¿no es cierto? E incluso en algún momento se llegó a especular que iba a ser el 100. Sí. Primero, los números no dan, si yo pongo el 10, ¿cómo voy a obtener el 100 o el 80 y tanto? ¿Cómo se obtendría? Fundamentalmente a través de inversión, etcétera. Pero el problema es que bajo esas lógicas, como dicen los economistas, se necesita un ceteris paribus, ¿no es cierto? Es decir, que todos los factores se mantengan relativamente constantes y por lo tanto esto implica que tiene que ser un periodo permanente de expansión económica, ¿ya?, para que crezcan los fondos, ¿no es cierto? Pero si nosotros miramos la historia económica de un país como el nuestro, que vive permanentemente de los vaivenes de la economía mundial, no han sido muy halagüeños en los últimos 20 años, ¿ya? Crisis tras crisis, colapso tras colapso. Poco viable, claro. Claro. Entonces, al final, ¿qué pasa? Yo religiosamente impongo, yo religiosamente tengo mi pensión al día, etcétera. Llego a los 65 años como hombre, ¿no es cierto? O 60 como mujer. Sin laguna, decís tú. Sin laguna. Ya. ¿Y con qué me encuentro? Bueno, con lo que Un ustedes han tercio. visto. ¿No Bueno, sé, ya más o una menos. pensión Ya, eso se menos, suma, un a eso tercio se menos. suman ¿Ya? los sueldos que no alcanzan, una salud. Claro, No. más o menos. No, pero por eso no me quería meter en Ya, eso. Pero ya, ese es el está otro bien. factor. Entonces, claro, a mí me dijeron A y al final fue A menos 7, ¿me entienden? Lo mismo si, como decía Cristian, vamos sumando otras expectativas que son frustradas respecto a una serie de materias y ocurre lo que dice el profesor Salazar, que tenemos masa crítica para lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Es bien complejo el asunto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en definitiva hay una crisis estructural respecto a cómo hemos estado viviendo los últimos 30 años o 25 años, qué sé yo. Y el problema es que han habido señales, y por eso yo le mencionaba al profesor antes de salir al aire, cómo esto se había convertido en una especie de confesionario, ¿no es cierto? Yo no sabía, no tenía idea, o mea culpa, mea máxima culpa. Distintas señales, desde el mundo académico, desde el punto de vista de los expertos, economistas, etcétera, y también de la gente que salía a protestar en las calles los últimos años. Y no digo los últimos 10 años, no estoy hablando desde el primer gobierno de Piñera, estoy hablando desde los últimos 20, 25 años. Entonces, habían señales claras de que se necesitaban ajustes o cambios fundamentales, qué sé yo. Y al final aquí opera la lógica de la arrogancia de los que hablaban las tragedias griegas, ¿no es cierto? El caso de Edipo, o el caso de todas las tragedias griegas. Los dioses dan señales, no haga esto, no vaya a esto, cuidado, etc. ¿Por qué? Porque en el fondo, si basamos en que todas las decisiones humanas son tomadas racionalmente, hay muchas veces que nosotros no tomamos las decisiones en forma racional, ¿ya? Ahora, el problema es que uno pide máximos racionales fundamentalmente a aquellas personas que nos gobiernan, y no ha sido así.